llega este personaje que es uno de los más queridos y más solicitados por todos ustedes. El día de hoy vamos a hablar de Julio César. Y como siempre empezamos, un poquito de contexto, un poquito de historia, en qué época estamos, en el año 100 a.C. en Roma. Este fue precisamente el año en que nace Julio César y nace precisamente en la ciudad de Roma. Nace en la gens Julia, que era una familia patricia muy antigua, con mucho poder, pero sin mucho dinero. Es decir, la típica familia de abolengo que tiene mucho poder, que tuvo mucho dinero, pero que ahora ya no tiene tanto. Y continuando en el contexto, ¿cómo estaba Roma en este momento? Estamos hablando del momento de la República Tardía. Sí era una república, pero ya para este punto de la república funcionaba más como una oligarquía, es decir, una democracia ficticia. El Senado controla prácticamente todo, las tierras, los ejércitos, las leyes, y ¿quién conformaba este Senado? Pues puros amigos, puros compas. ¿Eso qué ocasionó? Pues que la sociedad estaba en una desigualdad total. Además había muchísimas guerras constantemente y la lealtad de los ejércitos pues ya no era tanto la república, era realmente a los generales que estaban alineados con la república. Pero entonces en los primeros años llega un Julio César joven, muy idealista con el bando popular, es decir, con los populares. Apoya las nuevas reformas y se pone del lado del pueblo en contra del Senado. Esto obviamente hace enojar a muchísima gente, entre ellos una persona que se llama Sila, que se convertiría en uno de sus primeros enemigos políticos. Y gracias a Sila, Julio César perdió cargos políticos, perdió parte de su herencia e incluso casi llega a perder la vida. Todo esto dicho por Suetonio y Plutarco. Entonces esto hace que Julio César huya lejos de Roma a un lugar que se llama Bitinia, que está en la actual Turquía, cerca de Estambul, pero del lado de Asia, es decir, Asia Menor. Y ahí espera hasta que Sila muere y dice, es mi hora de regresar a Roma. Y lo hace muy aventado. Ya no disimula su ambición, se endeuda muchísimo. ¿Para qué? Se preguntarán ustedes. Para comprar apoyos políticos, para financiar sus campañas, incluso para hacer espectáculos y comprarse a la gente. Además de que tenía un nivel de vida que su familia en ese momento no podía mantener. Y aquí César entiende algo que muchos senadores ya no lo entendían o ya no les importaba, que era que el pueblo romano sí importa, que los veteranos, es decir, los viejitos, sí importan y también que las deudas sí importan. Así que gracias a esto se desarrolla como orador, también se construye a sus aliados y al final de cuentas se transforma en un gran político visible. Y para este punto César aportaba la empatía, era alguien muy carismático y tenía a la gente de su lado, pero necesitaba dos cosas muy importantes. Uno, el dinero y dos, un poco de apoyo militar. Aquí es donde se forma el primer triunvirato. ¿Qué es esto? Se preguntarán ustedes. Pues es un pacto muy legal para esa época que se une básicamente para controlar a Roma y en este caso lo hacían tres elementos o tres personajes de la historia muy importantes. El primero, Julio César. Como ya les dije, tenía todo el apoyo político y las leyes. El segundo, Pompeyo Magno, que seguro lo recordarán, que aportaba esta gloria militar. Y el tercero, Marco Linicio Cracio, que también lo han escuchado. ¿Quién era este señor? Pues nada más y nada menos que el hombre más rico de Roma. Esto se hace alrededor del año 60 a.C. y básicamente era un pacto privado para mantener el poder. Y gracias a este triunvirato, lo que logra César es tener y ganarse a la Galia. Obtiene este gobierno que es un territorio enorme, inestable y militarmente era muy rentable. Es decir, la Galia le da su botín, su ejército y lo más importante, una lealtad personal. Con esto del 58-50 llegan las guerras de las Galias, donde derrota precisamente a las tribus galias, después cruza el Rin y llega a Britania. Fue una conquista brutal, de la cual no vamos a ser muy explícitos, ya saben cómo suceden estas cosas, pero lo importante son estos éxitos y cómo son vistos en Roma. Es decir, gana una fama impresionante, obviamente en Roma, y también se empiezan a dar cuenta de que los veteranos son más leales a él que al propio Senado. Entonces, cuando este triunvirato estaba funcionando tan bien, sucede algo inesperado. O esperado también. Muere uno de estos integrantes. ¿Quién era este? Craso. ¿Dónde muere? En Carras. ¿Y quiénes quedan? Pompeyo Magno y Julio César. ¿Cómo se alinearon? Se preguntaron ustedes. Pompeyo se alineó con el Senado. Y tras la Galia, ¿qué hace el Senado? Le exige a Julio César tres cosas importantes. Uno, disolver el ejército. Dos, regresar a Roma como un civil. Y tres, enfrentar juicios políticos. ¿Ustedes creen que le pareció esto a Julio César? Por supuesto que no. El desarme significaba una ruina política y personal para él. Por lo tanto, no lo iba a hacer. Y llega el Rubicón en el 49 a.C., que básicamente es un punto de no retorno que si César cruzaba, se convertía en traidor de Roma. ¿Y qué hizo? Lo cruzó. Tomó todo lo que tenía en su poder y dijo, para allá vamos. Esto hace que Roma quede dividida básicamente en dos personas.
Julio César y Pompeyo. Julio César precisamente con estos veteranos que eran leales a él y un ejército muy ordenado, y Pompeyo con el respaldo del Senado y el ejército en el lado oriente. Las lealtades entre estos dos se dividen. Pompeyo huye al oriente y para el 48 a.C. llega nada más y nada menos que Farsalia. La batalla decisiva entre estos dos personajes. ¿Quién la gana? Julio César. ¿Cómo la gana? Con menos hombres, es decir, a pura maniobra y disciplina. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esto? Pues que Pompeyo huyera a nada más y nada menos que a Egipto. Llegó a Egipto buscando refugio y lo recibe un Ptolomeo XIII, que seguro se acuerdan de él, donde no lo recibe de tan buena manera. Llegó y le mocha la cabeza. ¿Por qué lo hizo? Porque se estaba peleando con su hermana por el poder, y esta hermana se llama nada más y nada menos que Cleopatra. Y Ptolomeo pensó, si le doy la cabeza de Pompeyo a César, seguramente me va a respaldar y a mi hermana la va a mandar para allá. Pero lo que pasó es que cuando César llega a Egipto y recibe la cabeza de Pompeyo, no le gusta nada este hecho, porque Pompeyo, antes de todo, era romano. La historia la pueden ver en otro video de Cleopatra, pero la realidad fue que apoyó a Cleopatra y se queda estancado por esta guerra civil en Egipto, un ratito ahí, aproximadamente un año, donde se enamora y tiene un hijo llamado Cesarión. César regresa a Roma como dictador y después en el 44 como dictador perpetuo, aunque cabe destacar que no aceptó ningún título de rey. Y del 46 al 44 llega una invitada muy especial de Julio César a Roma. Esta es Cleopatra. Y esto causó muchísimo descontento ante el Senado romano. Uno, porque era una reina extranjera cerca del dictador. Dos, porque tenían miedo a una monarquía de facto. Y tres, por la cantidad de símbolos orientales ya dentro de Roma. De hecho, se dice que levantó una estatua de Sisis embarazada precisamente por Cleopatra. Pero aquí un dato importante. A pesar de que sí reconoció a Cesarión como su hijo, no lo reconoció como heredero de Roma. Y a quien sí había reconocido como su heredero era un señor llamado Octavio, que después vendría siendo Augusto. El punto aquí es que el Senado tenía miedo. Y ya no tenía miedo a la guerra. Tenía miedo a la permanencia en el poder, a la ambigüedad monárquica, y estos dos se hacen que la sucesión dinástica se vuelva también un tema y un problema. Así que aquí nace la conspiración de los libertadores, liderada por Marco Junio Bruto y por Cayo Casio Longino. ¿Y qué ocasionó esta conspiración? Se preguntaron ustedes, nada más y nada menos que los idus de marzo, es decir, el 15 de marzo del 44 a.C. ¿Qué sucedió este día? En la curia de Pompeyo, César es desvivido por apuñalamiento por los senadores que estaban ahí. Las fuentes dicen que cuando pasó esto se le cubrió el rostro a Julio César y se guardó un silencio sepulcral. Estos conspiradores pensaban que con la muerte de César la república iba a regresar. Y lo que sucedió fue absolutamente todo lo contrario. Se desató otra guerra civil, el pueblo ya no los apoyaba y el poder pasa a dos elementos de los que hablaremos después. Uno es Marco Antonio y el otro es Octavio César Augusto.